Bien, habíamos quedado la última clase en la parte interna de los dientes, ¿no? Lo que llevábamos el tema de configuración interna de los dientes. Habíamos visto, si recuerdan, la última clase que tuvimos, habíamos visto lo que es eh, las cámaras pulpares, ¿no? Todo eso que habíamos visto sobre cámaras está en el libro de Figún y Garino, en lo que viene a ser el tema de configuración interna, que está más hacia atrás después de los dientes temporarios. Es un tema que está ya casi al final. Ahí van a encontrar, si quieren repasar del libro, ahí está la parte de configuración interna y ahí habla sobre todo de las cámaras. En cambio, esto que vamos a avanzar hoy día está relacionado sobre todo con los conductos, o sea, la parte interna de las raíces. En cambio, la cámara era la parte interna de las coronas. Ahora vamos a ver la parte interna de las raíces, lo que vienen a ser los conductos. Esto del tema de conductos está en el libro en el texto, en realidad, en el texto de conductos que les había pedido al comenzar las clases. Hay un texto de conductos. En ese libro van a encontrar toda esta primera parte sobre conductos. Bien, entonces hablemos acerca de los conductos que tenemos a nivel de las raíces de las piezas dentarias. Para poder entender la dirección que tienen los conductos, primero debemos conocer la dirección que tienen las raíces. Si recordamos en cuanto a la parte de cámara, lo que habíamos visto, en cuanto a forma, esta pues tenía la misma forma, o sea, la cámara tenía la misma forma que la corona por fuera, ¿no? Se producía en forma eh, invertida las curvas, pero era la misma figura, ¿no? Así que hacia adentro, hacia la cámara, se reproducía la misma forma que teníamos por fuera en la corona. Lo mismo pasa a nivel de la raíz. La figura o forma de raíz que tenemos va a tener esa misma forma, su conducto. Por esa razón, pues si queremos saber la dirección que adoptan los conductos, tenemos que saber la dirección que tienen sus raíces. Si la raíz está inclinada hacia distal, obviamente su conducto estará inclinado hacia distal. Si está hacia mesial, si estuviese hacia mesial, tendría que estar su conducto también hacia mesial, ¿no? Así que la dirección de los conductos depende de la dirección de las raíces. Para esto, para estudiar la dirección primero de las raíces, debemos tomar en cuenta esto que es el eje de la pieza dentaria. Sabemos que la palabra eje nos indica justo la línea media, ¿no? En este caso, de esta cara vestibular. Y para establecer esa línea media se toma en cuenta, aquí está el plano horizontal, se coloca el diente, ¿no? De modo que el borde coincida con el plano horizontal, y desde la parte central de la corona se toma el eje que va a ir orientado hacia el ápice, hacia donde está el ápice, desde la corona hasta el ápice. Ese es el eje dentario. En cambio, si hablamos solo de corona, habrá que establecer solo de la corona, el eje coronario. Y si hablamos solo de raíz, será el eje radicular, solo de la raíz. Pero si hablamos de eje dentario, es de toda la pieza dentaria, desde el borde incisal hasta el ápice radicular. Y como estamos viendo aquí en estos incisivos, sus ejes dentarios, en los 4 que vemos, están orientados todos hacia el lado distal, ¿no? Con cierta inclinación mayor en otras y menor en. De modo que es una característica que observamos en los dientes, que generalmente las raíces las tienen inclinadas hacia el lado distal. De eso vamos a hablar más adelante. Aquí también estamos viendo cómo el eje dentario, el eje de los dientes, no es vertical, no es recto, ¿no? Como están viendo, este incisivo lleva una cierta inclinación en la parte radicular hacia el palatino.
En los inferiores también un tanto hacia el lingual, pero son más rectos estos inferiores. Aquí vemos la posición que ocupa el central, ¿no? Con respecto a la vertical. Vean que su eje está inclinado hacia palatino, hacia atrás, ¿no? Eso es la otra inclinación que observamos en la raíz. No solamente hacia distal, también se inclina hacia palatino. Esto ocurre mayormente en los superiores, ¿no? En central, en los incisivos o bien dientes anteriores, tenemos la inclinación hacia distal y hacia palatino. A eso nos referimos con el eje. Tomando en cuenta este eje dentario, se ha establecido una clasificación de las desviaciones de los ejes dentarios, es decir, la desviación que tienen estos, ya sea hacia distal o hacia palatino, pero de acuerdo a la forma de desviación, o sea, a la forma cómo va a cambiar de dirección. De ahí que tenemos esta clasificación que nos habla de las desviaciones de los ejes dentarios y nos clasifica primero a las desviaciones de los ejes dentarios como formas radiculares curvas y formas radiculares anguladas. El nombre lo dice, ¿no? Si hablamos de raíces curvas son aquellas que tienen el cambio de dirección muy lenta, o sea, muy, en este caso, con poca angulación, o sea que lentamente va cambiando de dirección haciendo una curva. Esas son las raíces curvas. En cambio, las anguladas, como su nombre lo dice, anguladas van a formar un ángulo al cambiar de dirección. Y eso ocurre en estos dos ejemplos, ¿no? Vean que el eje dentario está viniendo recto y bruscamente cambia de dirección hacia un determinado lado. Ese cambio brusco genera un ángulo, una esquina, o un codo también se llama, ¿no? Entonces, a esto llamamos raíces anguladas, que tienen angulación, ¿no? Entonces, las raíces de los dientes, en cuanto a cambios de dirección, pueden ser curvas o pueden ser anguladas. Ahora, dentro de las raíces curvas, tenemos a la curva apical y a la encorvadura radicular. Estos dos ejemplos, el A y el B. En este inciso A vemos que la raíz, al igual que el eje coronario, vienen casi rectos, verticales, y solo en el ápice cambia lentamente su dirección hacia distal, ¿no? Ven que no hace angulación, hace una curva, pero muy estrecha, solo en la parte apical. Por eso la llamamos curva apical, ¿no? Entonces esta curva es solo en el ápice. Un cambio lento de dirección solo en el ápice. Lo mismo ocurre con la encorvadura radicular, el cambio de dirección va a ser lentamente, pero desde cervical, no solo en el ápice. Este es el ejemplo. Empezamos en la zona cervical, ya con curvatura, se va alargando la curva poco a poco hasta llegar al ápice. A esto llamamos encorvadura radicular, ¿no? Es un cambio lento de dirección desde cervical. En cambio, la apical, como su nombre lo dice, solo es en el ápice. Las anguladas, estas vienen a ser los acodamientos radiculares y la dilaceración. Acodamiento es cuando tenemos un cambio brusco formando una angulación simple. En cambio, la dilaceración también es una angulación, pero más exagerada, ¿no? Vean que aquí la angulación pues está marcando mayor grado, ¿no? Es decir, está próximo incluso a los 90 grados. Así que en las dilaceraciones nos referimos cuando la raíz está muy exagerada en la angulación. En cambio, el acodamiento radicular es cuando no es muy marcado, ¿no? O sea, hay esquina, forma un codo, pero no muy marcado, ¿no? Así que la diferencia entre estos dos es la intensidad de angulación. Poca angulación para un acodamiento radicular. Y un acodamiento más marcado, una angulación marcada, es la dilaceración. De que a las raíces muy exageradas en cuanto a cambio de dirección, llamamos raíces dilaceradas, con dilaceración. Bien, entonces que quede clara esta clasificación simple, nos dice que tenemos raíces curvas y raíces anguladas.
Entre las curvas tenemos la curva apical, que solo en el ápice, la encorvadura radicular, que viene desde cervical. Entre las anguladas, la angulación o acodamiento radicular, que es simple, o sea, no muy marcado, y la dilaceración, que sí es una angulación bien exagerada, ¿no? Bien marcada. Veamos ahora cada uno de estos casos, ¿no? Primero, las curvas apicales. Estamos observando aquí cómo la raíz viene casi recta y solo en el ápice es donde aumenta lentamente la curvatura. A esto llamamos curva apical o curva solo en el ápice, ¿no? Este canino inferior, vean que viene casi recto y solo en la parte apical es donde cambia lentamente, no forma esquina, no forma ángulo, cambia y es solo en el ápice, ¿no? Por eso se llama curva apical. Esto es muy común, muy frecuente a nivel de lo que son los caninos, ¿no? Aquí tenemos los dos caninos superiores y este es el canino inferior. En estos incisivos inferiores también hay un poco de esa curvatura, ¿no? Pero donde más se observa estas curvas apicales en las raíces bien largas, que en este caso son las de los caninos, superior e inferior. Curva apical donde más se ve es en los caninos. Luego, las encorvaduras radiculares, que como ya dijimos es el cambio lento de dirección desde cervical hasta el ápice. Estas pues pueden ser, de acuerdo a la intensidad de la curva, pueden ser ligeras, mediana o acentuada. Cuando es ligera, pues como estamos viendo aquí, la curvatura desde cervical hasta apical no es tan pronunciada, ¿no? Por eso hablamos de ligera. En cambio, en la mediana ya es un poquito más, ya se nota más la curva. Y en la acentuada, pues sí, es más exagerada la curva, ¿no? Como en este canino que estamos viendo. Aquí sí, vean que el cambio de dirección hace una curva bien marcada, ¿no? Es una encorvadura acentuada para este caso. Aquí también acentuada, muy marcada, ¿no? Es casi como la dilaceración, pero en este caso es en las curvas, ¿no? La dilaceración es en las anguladas. Así que las encorvaduras radiculares se clasifican en ligeras, medianas y acentuadas o exageradas ya en cuanto a curva. Esas son las curvas. Ahora las anguladas. Entre las anguladas tenemos el acodamiento radicular y la dilaceración que vamos a ver luego. Aquí estamos viendo los acodamientos, o sea, cambios bruscos, pero sin exagerar, ¿no? Como en la dilaceración. De acuerdo a estos cambios donde observamos una esquina o un ángulo, o un codo también se dice, aquí pues pueden ser de acuerdo al número de angulaciones que forman, pueden ser simples o dobles, ¿no? Esto es por el número y la forma de acodamientos que pueden tener, que puede darse. Si hablamos de un acodamiento simple es cuando tenemos un solo codo, una sola esquina. Es el caso de este 26, ¿no? Viene la raíz recta y bruscamente cambia de dirección, pero formando una sola esquina, un solo ángulo. Entonces a eso llamamos un acodamiento simple porque es uno solo. En cambio, si hablamos de dobles, va a haber dos esquinas, dos ángulos, dos codos. Entre estas pueden ser los dobles, pueden ser en forma de S, en forma de zigzag, en forma de pseudo bayoneta y en bayoneta. Las de forma de S, en este caso esta, por ejemplo, vean que hay doble curvatura, más que angulación, es más viene a ser una curvatura. En realidad debería estar, supongo que debería estar entre las curvas, ¿no? Esto de la forma de la S. Pero de acuerdo a su forma, pues como son dos, estamos hablando de una figura en S. Las de zigzag, pues viene a ser doble acodamiento, pero amplios, ¿no? O sea, formando esquinas. El zigzag, le llaman eso, el zigzag. La pseudo bayoneta viene recto, cambia de dirección e intenta cambiar nuevamente, pero ya le queda corto. Y llamamos a esto una pseudo bayoneta, o sea, una bayoneta falsa. Y la más exagerada en dos ángulos es la bayoneta. Aquí viene recto, cambia de dirección,
aquí uno, aquí el segundo y termina en el vértice. Este está más, es el ejemplo más claro. Viene recto, cambia hacia un lado y vuelve a cambiar hacia el otro lado, formando dos esquinas, dos ángulos. A esto llamamos raíz en bayoneta, ¿no? Esto pues por su homologación con la bayoneta que se utilizaba pues antiguamente en los fusiles, no sé si alguna vez han escuchado, antiguamente cuando el ejército manejaba pues fusiles, ¿no? Antiguos que disparaban solo uno o dos balas para poder seguir usando en este caso el fusil, se le acoplaba pues a la punta un puñal, ¿no? Una especie de puñal. Y como estaba acoplado al fusil, daba pues esa figura así, ¿no? Como la que han debido ver seguramente en los colorados de Bolivia, ¿no? Los colorados tienen sus fusiles, sus escopetas esas que tienen, y le agregan pues una bayoneta a la punta, ¿no? Así que a eso hace referencia esta similitud con la raíz en forma de bayoneta. No, entonces recuerden, los acodamientos pueden ser simples con una sola esquina o un solo ángulo, pueden ser dobles, o sea, con dos angulaciones. La de forma de S, que más que ángulos son curvas. La de zigzag también con ángulos o curvas, pero bien pronunciadas, o formando como una especie de zigzag. Pseudo bayoneta o falsa bayoneta, ¿no? Con dos angulaciones, pero que insinúa una segunda, pero que no se nota mucho. En cambio, en la bayoneta sí, en esta pues se nota bien las dos angulaciones. ¿No? Entonces a eso llamamos acodamientos radiculares, que pueden ser simples o pueden ser dobles. Y la otra forma de raíz angulada, que ya habíamos mencionado, es las dilaceraciones, o sea, cambios muy bruscos de dirección, formando ángulos que en este caso, por ejemplo, ya casi están los 90 grados, ¿no? O sea, cambios muy exagerados en cuanto a direcciones, ¿no? Aquí observamos un premolar con una raíz dilacerada, una raíz en angulación. Este tipo de raíces, pues, son muy retentivas dentro del maxilar, así que extraer este tipo de raíces es muy laborioso, ¿no? No sale fácilmente porque está sujetado aquí en el hueso, ¿no? Así que en muchos casos hay que hacer una exodoncia quirúrgica, ¿no? Aquí en estos casos gastando el hueso de esa parte que se tiene para que pueda salir, o se hace odontosección para poder sacar por pedazos. Este es un caso, bueno, si bien no es tan exagerado la angulación, pero sí la curva. La curva está bien exagerada de sus dos raíces. Esto suele verse también muy a menudo en el caso de los terceros molares, que por falta de espacio en el maxilar, cuando se están formando las raíces, tienen que acomodarse al poco espacio que tienen, ya no hacia arriba, sino hacia los lados. Entonces, por eso es que cambian de dirección con angulaciones o curvas, como vemos aquí, bien exageradas, ¿no? Entonces, cuando vemos así raíces bien exageradas en cuanto a angulación o en cuanto a curva, pues estamos hablando de raíces dilaceradas o con dilaceración. Bien, esa es la clasificación que observamos de las desviaciones radiculares. Pero todavía nos queda una, ¿no? Porque si recuerdan, vamos a regresar. Aquí en la clasificación decíamos el inciso A, las desviaciones de los ejes dentarios, ¿no? O sea, los cambios de dirección que tienen las raíces, que pueden ser curvas o anguladas. El inciso B, nos dice que también puede ocurrir, perdón, aquí está el inciso B, la dislocación del eje dentario. ¿Qué significa la dislocación? Que de un diente que antes era recto, por traumatismos, generalmente fractura, suele cambiar la dirección hacia un lado, ¿no? Esto no es muy frecuente, es muy raro, rarísimo, que un diente fracturado, como estamos viendo aquí, llegue a unirse como el hueso. Eso pues en los dientes es muy raro, pero puede ocurrir. Se han reportado casos de
curaciones de fractura. En esos casos, cuando cura una fractura de lo recto que era antes el diente, al curar, pues cambia de dirección. Entonces, a eso se refiere la dislocación del eje dentario, que el eje dentario, pues cambia de dirección, por eso estamos hablando de dislocación. Se va hacia otro lado con el traumatismo y con la soldadura que ha formado. Esto, pues, como les decía, es muy raro encontrar una fractura radicular curada, porque no es, pues, como el hueso, ¿no? El hueso, pues, cuando se fractura y unimos las dos partes, tiene, pues, células, los osteoblastos. Estos, pues, se encargan de unir a las dos partes fracturadas. En cambio, en el diente, pues, los que tendrían que unir a las dos partes fracturadas serían los odontoblastos. Pero los odontoblastos, como bien sabemos, solo están en los eh, primeros años de haber erupcionado, o sea, un diente sumamente joven. En esos casos podría llegar a curar una fractura, siempre y cuando reúna ciertas condiciones, ¿no? De modo que podría llegar a curarse un diente así fracturado. Primero, pues entre sus requisitos para que cure la ubicación y el tipo de fractura o forma de fractura. Sobre todo cuando la fractura es una fractura simple, o sea, una simple fractura puede llegar a curar. Pero si es una fractura en conminutiva, o sea, o varios pedazos fracturados, eso pues muy difícil que llegue a curar. Pero el dato o el requisito más importante es la edad, la edad. Dientes viejos ya no tiene pues odontoblastos. ¿Quién va a curar esa fractura? Entonces, esto solo se dará pues en pacientes muy jóvenes para que porque los odontoblastos todavía están presentes. Ellos pues pueden llegar a unir a las dos partes fracturadas. Así que si quisiéramos que cure una fractura radicular, tendría que tratarse de un niño en el que recién ese diente había erupcionado. En ese caso, pues podríamos intentar que cure la fractura. Pero si ya se trata de un paciente mayor, imposible que pueda unirse las dos partes, ¿no? Vamos a perder tiempo queriendo unir a las dos partes fracturadas. También otro requisito es la inmovilización. Es como en el hueso, ¿no? Cuando se unen las dos partes, tenemos que hacer que no se mueva y que se unan las dos, ¿no? Que actúen las células, en este caso de los huesos, los osteoblastos. En este caso también, si queremos que los odontoblastos lleguen a curar esto, tendría que estar las dos partes inmóviles, no moverse. Y como bien sabemos, los dientes tienen movimiento, ¿no? Cuando realizamos la masticación, hemos dicho, tiene un movimiento de intrusión y extrusión. Esto gracias al ligamento periodontal que tiene. Entonces, eso no va a poder ocasionar la fractura, ¿no? O sea, la curación de la fractura, ¿no? Así que tendríamos que inmovilizar, no dejar que esos dientes pues tomen contacto con su antagonista, de modo que de ese modo pueda unirse las dos partes, la inmovilización. Debe existir también continuidad de sus tejidos, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, el ligamento periodontal tiene que estar sano, la pulpa tendría que estar todavía sana porque los odontoblastos dependen de la nutrición que viene por la pulpa. Así que tendría que ser una fractura muy simple, más o menos como una simple, llamamos también una fisura, también puede ser como una rajadura nada más. En esos casos podríamos pensar que se va a curar, pero si están bien separados, bien ya partido en dos partes que ya no se puede juntar, ahí pues va a ser imposible que pueda curar esa fractura, ¿no? En estos casos, por ejemplo, que estamos viendo en la radiografía, que ya son dientes viejos, va a ser pues imposible que se junten estas dos partes fracturadas. Lo más adecuado pues es sacar esta pieza, retirar el resto radicular, dejar que sane esto y después ya pensar en una prótesis tal vez o quizás en lo que está de moda hoy en día, en un implante tal vez a ese nivel para salvar ese espacio. Así que eso puede ocurrir, ¿no? Por eso hablamos del inciso B, que es dislocación del eje dentario, que cuando ocurre una fractura puede ocasionar que cambie de dirección.
pero eso pues es muy, muy, muy difícil, ¿no? En el caso de los dientes. A ver, aquí todavía pues hay algo que debemos tomar en cuenta. Hemos dicho que las raíces generalmente están inclinadas hacia distal y hacia palatino, ¿no? Los cambios de dirección. Si uno se pregunta por qué las raíces hacia distal, por qué hacia palatino en el caso de los superiores, ¿no? ¿Por qué esos cambios de dirección? ¿Por qué no son rectos? ¿Por qué no son verticales? ¿Por qué están desviadas, en este caso hacia distal? Entonces, para respondernos a esa pregunta, existen cuatro teorías, se han dado a lo largo de la historia cuatro teorías que tratan de explicarnos el origen de la desviación de los ejes dentarios, sobre todo ejes radiculares, ¿no? Como bien sabemos, lo último que se forma de la pieza es la raíz. Entonces, esta raíz puede adoptar pues direcciones sobre todo hacia distal y hacia palatino. Bien, estas cuatro teorías tratan de explicarnos esos cambios de dirección. La primera nos dice que nos habla de la teoría de las influencias mecánicas o estáticas que pueden desviar la formación de la raíz. Como habíamos dicho, lo último que se forma es la raíz. Y pues si en el hueso tuviésemos una zona muy densa, o sea, de hueso duro, al formarse la raíz choca con el hueso duro y se desviaría al lado más blando, o sea, a la parte menos dura del hueso, y ahí ocasionaría un cambio de dirección. Eso suele ocurrir, nos dicen, a nivel del segundo premolar superior, que cuando se está formando, nos dice la raíz, choca con una zona donde es la naciente de la apófisis, de la apófisis del hueso, ¿no? La apófisis para el malar, si no me equivoco, o eh, para el arco cigomático, ¿no? Así que en esa zona pues hay una mayor densidad de hueso y por eso pues al chocar la raíz con eso llega a desviarse hacia al otro lado que está más suave, ¿no? En cuanto a hueso. Entonces, por esa razón, donde vemos mayor acodamiento es a nivel de los segundos premolares, donde también suele darse la pseudobayoneta o la bayoneta, ¿no? Nos dice por esa densidad de hueso, ¿no? Entonces, se basa en esta teoría, ¿no? Influencias mecánicas o estáticas que pueden estar a nivel del hueso, que nos van a desviar la dirección de la raíz cuando se está formando. La segunda teoría nos dice que los procesos de crecimiento del maxilar son los que ocasionarían los cambios de dirección. Por ejemplo, nos dice que el maxilar superior e inferior van creciendo a medida de que van erupcionando los dientes. Y esa teoría nos dice que al crecer el maxilar hace que los dientes que se están formando, eh, al crecer, pues adopten una posición con la raíz pues hacia adentro y la parte coronaria más hacia afuera. Es decir, si el maxilar superior va a crecer hacia los lados, hacia afuera, y los dientes se van formando, al formarse así verticales, pues al crecer para afuera, desvía la dirección del diente que se está formando. Es decir, que la raíz, o digo, el hueso alveolar, al crecer, llega a cambiar la posición de la pieza. Esto nos explica un poco lo que viene a ser esta inclinación de los dientes superiores, más que todo, hacia palatino, ¿no? Ven que la raíz de este incisivo no está vertical, está levemente inclinado hacia palatino. Y esto pues en razón al crecimiento del maxilar en la zona alveolar para afuera, que hace que se desvíe de esta manera, ¿no? Entonces esta teoría se aplica para los superiores que se inclinan hacia palatino. Esta tercera teoría nos dice que al erupcionar los dientes, estos lo hacen de distal hacia mesial, o sea, van de lado distal hacia el lado mesial, no erupcionan verticales, erupcionan en forma inclinada. Entonces, esta teoría, con algo más de aceptación, nos dice que los dientes, pues al erupcionan de distal hacia mesial y por eso las raíces quedan desviadas hacia ese lado, hacia distal, ¿no? Esto pues está demostrado que la erupción de los dientes no es vertical, no es recto, ¿no? Viene de distal hacia mesial
y eso ocasionaría la desviación de las raíces hacia distal. Pero ¿qué pasaría si una raíz está más bien hacia el lado mesial? En ese caso tendría que erupcionar de mesial hacia distal, porque hay casos que vamos a ver que las raíces no siempre van a estar hacia distal, podría venir del lado mesial, ¿no? O sea, podría desviarse hacia mesial. Ahí queda un poco corta esta teoría, ¿no? Porque esto solo nos explica que viene del lado distal. Pero si está la raíz hacia mesial, ¿qué ha pasado? ¿No? Tendríamos que suponer que está erupcionando de mesial hacia distal, ¿no? Y no es así, erupcionan de distal hacia mesial. Bueno, entonces esta teoría de la erupción dentaria nos trata de explicar un poco por qué las raíces se inclinan hacia distal. Pero la teoría de mayor aceptación, la más creíble en cuanto a la inclinación de la raíz hacia distal, es la teoría de la irrigación sanguínea. La irrigación sanguínea. Esta pues nos dice que los dientes se inclinan mayormente hacia el lado distal debido a que la irrigación viene de ese lado, del lado distal. Aquí vemos en esta radiografía como aquí tenemos la arteria que va a emitir ramitos para cada pieza, para cada raíz. Y esos ramitos, vean que vienen del lado distal, no vienen verticales. Normalmente, pues la irrigación ya está en el maxilar antes que se formen los dientes. La irrigación, pues, va a venir hacia las coronas primero, donde se van a formar las coronas, y se van a ir formando poco a poco las raíces, pero el ramito ya está, ¿no? Ya viene del lado distal. Entonces, al formarse la raíz, sigue la dirección del ramito. El ramito viene del lado distal y por eso la raíz pues sigue ese trayecto al formarse en el ápice. Entonces, esa teoría es de mayor credibilidad, donde nos dice que las raíces se forman con dirección al ramito y por esa razón quedan desviadas hacia el lado distal. Ahora, ¿qué pasaría si la raíz está hacia mesial? Eso nos haría suponer que el ramito pues ha salido más atrasado y está viniendo en este caso del lado mesial y por eso las raíces se fue en ese único caso hacia el lado mesial. Trata de algún modo explicarnos eso, ¿no? Pero generalmente pues, vienen pues del lado distal, por eso la mayoría pues, están inclinadas hacia distal. E incluso en el caso de los molares, bueno, este esquema no está tan bien dibujado, pero representa este esquema un molar. Esta es la corona y estas son su raíz vestibular y su raíz palatina, visto por proximales esto. Aquí pues nos dice que la arteria, esta es la arteria que estamos viendo aquí, pero en este caso está cortada, estamos viendo de proximal. La arteria viene así y emite ramitos para las raíces. Para esta raíz vestibular, vean que como la arteria está más cerca de vestibular que palatino, el ramito viene vertical y por eso su raíz de este molar, su raíz vestibular es recta, es vertical. Pero su raíz palatina, ya está más hacia atrás, o sea, hacia palatino, lo que hace que para ir a la arteria principal, su ramito pues viene ya inclinado y esa dirección sigue pues la raíz al formarse, ¿no? Entonces, de ese modo trata de explicarse un poco que las raíces buscan la dirección de estos ramitos, de estas arterias, al formarse pues siguen esa dirección, ¿no? Por eso se inclinan mayormente hacia distal, ¿no? Y como estamos viendo en este caso del molar, también esta raíz palatina se inclina hacia el lado vestibular, en este caso porque la arteria está hacia ese lado. Así que esta teoría, la última, irrigación sanguínea, es la de mayor aceptación para explicarnos las desviaciones de las raíces hacia el lado distal. Pero lo importante para nosotros no es tanto las teorías, sino la característica, ¿no? Que las raíces mayormente se inclinan hacia el lado distal y hacia el lado palatino cuando es superior. Los superiores se inclinan hacia palatino y hacia distal. Y los inferiores, pues generalmente son más rectos, pero sí están inclinados también hacia el lado distal, ¿no? O sea que la inclinación hacia distal, pues está generalmente en todos los dientes. Eso es lo que nos trata de explicar esta teoría de las desviaciones radiculares. Ahora, para concluir, pues esto de las desviaciones, sabiendo las desviaciones que son sobre todo hacia distal y palatino, su conducto, pues como vemos aquí, también seguirá ese mismo trayecto, ¿no? De modo que es importante saber esto, ¿por qué?
debemos tomar en cuenta para hacer sobre todo los tratamientos de conducto. Como bien sabemos, la especialidad de la odontología, que es la endodoncia, es la que va a tratar pues estos conductos. Y eso pues para hacer eso necesitamos conocer bien el trayecto de nuestros conductos que vamos a tratar. De acuerdo a eso, pues habrá que adaptar los instrumentos para poder limpiar esos conductos. Así que serán, pues, sobre todo inclinados hacia distal y hacia palatino. Bien, eso con respecto a las desviaciones. Veamos ahora los tipos de conducto que tenemos en los dientes, ¿no? Para saber qué clase de conductos habíamos tenido en las raíces. Topografía de los conductos radiculares. Para estudiar la parte interna de los dientes, sobre todo a nivel de raíces, a lo largo de la historia se han hecho muchos trabajos, investigadores odontólogos han hecho trabajos para poder estudiar la parte interna, ¿no? Lo que vienen a ser los conductos radiculares. La historia nos cuenta, incluso hay más otros datos de años más antiguos, que nos dicen que han usado todo tipo de materiales para poder estudiar el trayecto de los conductos. Como está dentro de la raíz los conductos, no podemos verlas, ¿no? Y peor aún antes, pues sin los rayos X no se podía ver los conductos. Así que se ha hecho pues varios trabajos para poder determinar cómo es la parte interna de los conductos. De ahí que pues la historia nos cuenta, no nos interesan los años, pero nos dice que han usado, por ejemplo, metal colado, es decir, metal fundido que ha entrado al interior del conducto y nos ha dado pues, más o menos el trayecto que sigue el conducto, ¿no? Se ha usado metal fundido, después se ha usado solución concentrada de celuloide y acetona, eh, algo que fue más fácil, gastar la raíz hasta la mitad, hasta el conducto, para ver cómo había sido la parte central, ¿no? El conducto. Pero al gastar, pues se pierde un lado, ¿no? Queda solo uno. Así que eso no era bueno para estudiar. Luego también se usó metal fundido, ¿no? Para iluminarlo luego con luz para ver el trayecto que seguía ese metal fundido dentro de los conductos, ¿no? Por translucidez. También se ha usado gelatina coloreada para ver por dónde está yendo ese conducto, ¿no? Se inyectaba con gelatina coloreada y se veía pues por dónde está yendo el conducto. E incluso se ha usado tinta china también, en vez de color, se ha usado la tinta china por inyección como relleno a los conductos y ahí se veía pues hacia dónde está yendo ese conducto, ¿no? Llegaba a marcar la tinta china. Y también se ha usado caucho sin vulcanizar y luego se ha vulcanizado dentro del conducto y luego pues se ha derretido los tejidos duros y para ver cómo era el trayecto que seguía ese caucho ya vulcanizado, ¿no? Hoy en día, para estudiar la parte interna ya es más simple por los materiales que se conocen, ¿no? Entre ellos, pues seguramente ya han escuchado sobre la silicona. La silicona, pues en vez de este caucho sin vulcanizar y luego se vulcaniza a alta temperatura, que era más complicado, ya no necesitamos temperatura, simplemente inyectar la silicona fluida al interior de los conductos y simplemente esperar que por reacción química, pues ya se vuelve como goma, ¿no es cierto?, la silicona, y luego se le derrite los tejidos duros con ácido clorhídrico al 50%, entre 20 a 25 grados Celsius, ¿no? Entonces, una vez que se aplica el ácido clorhídrico sobre esos dientes que ya tienen la silicona en su interior, se derriten los tejidos duros, ¿no? Esmalte, dentina, cemento, se hace como barro y queda pues en su interior la impresión que hemos tomado con la silicona, queda como un gusanito. Entonces ese gusanito es el trayecto de la pulpa, ¿no? Entonces hoy en día pues, es más fácil estudiar la parte interna, ¿no? Y también pues hoy en día las radiografías, a pesar de que las radiografías nos dan solo una imagen parcial, ¿no? No es en tres dimensiones. Así que
Ha habido muchos intentos para estudiar la parte interna de las raíces, ¿no? Los conductos. Y con todos estos métodos y otros más que se han hecho, pues se ha establecido una clasificación de los tipos de conducto, ¿no? Estos pues pueden darse en las piezas dentales, ¿no? Y entonces vamos a conocer esa clasificación, que si bien son antiguos, pero que hasta hoy en día se siguen manejando esa clasificación con ciertos cambios que vamos a ver luego en su terminología. Eh, Primero, pues, vamos a conocer, perdón, vamos a conocer la clasificación según Okumura. Okumura, un investigador, supongo que es japonés, ¿no? Por el nombre, ha hecho sus estudios con esos métodos que acabamos de mencionar y ha clasificado los tipos de conducto que ha encontrado. Los ha clasificado en 4 tipos, los ha puesto las primeras letras del alfabeto. El tipo A, el tipo B, C y D. El tipo A, el tipo A es el conducto simple. Conducto simple mayormente en piezas unirradiculares donde la cámara, aquí está la cámara, se continúa directamente con el conducto hasta llegar al foramen, ¿no? Por eso lo llamamos simple. Conducto que no tiene variaciones, ¿no? Es único, va desde la cámara hasta el foramen. Ese es el conducto simple, mayormente en piezas unirradiculares. El tipo B, conducto tipo B, es el conducto dividido, es decir, que llega a dividirse un conducto simple, un conducto único, se divide en dos, y lo ha llamado por eso conducto dividido. Esto suele ocurrir mayormente en raíces que tienen canales radiculares. Es el caso de los incisivos inferiores que ya vamos a tallar muy pronto. Esos canales hacen que en la parte interna de un conducto único que era, llegue a formarse dos, ya que la dentina invade la parte central. Más o menos para entender mejor, tenemos aquí este esquema donde nos explica cómo se llega a formar dos conductos. Fíjense, la raíz cortada puede ser la de un incisivo inferior o un premolar superior, que tiene más o menos esta forma. Esta es una forma elíptica o elipsoidal, pero con estrechez en ambos lados. Esta estrechez en mesial y en distal representan los canales que tenemos en estas superficies proximales. Esos canales, vean que forman concavidades en esta parte central, y eso hace que sea más estrecha esta zona central. Al principio, como ven esta línea negra, es un solo conducto, uno solo, un conducto que tiene la misma forma que tiene la raíz cortada por fuera. Pero después se va formando dentina en las paredes, ¿no? La dentina adventicia, la dentina secundaria, se forman en todo el borde de las paredes. Pero al formarse esta dentina, en esta zona estrecha por los canales, en esta zona estrecha se llega a unir las paredes de ambos lados, ¿no? O sea, la dentina de distal con la dentina de mesial se unen a este nivel al formarse. Y al unirse, pues separan a dos conductos, un conducto hacia vestibular y el otro conducto hacia lingual. A esto llamamos adosamiento parietal. Adosamiento quiere decir que se han unido las paredes mesial y distal, y de un conducto único que era al principio han quedado dos conductos. De ese modo llega a darse la división del conducto. Siendo una raíz única va a tener dos conductos, y eso es lo que ocurre en estos casos, ¿no? Vean que aquí tenemos una sola raíz, pero en su interior hay dos conductos, porque aquí se ha formado la dentina, el adosamiento parietal de un conducto ancho, amplio como era antes, ha quedado dos conductos delgados, lo mismo en este caso. Así es como llega a dividirse en conducto único, se llega a dividir en dos. Ahora bien, según Okumura, esta división o este conducto dividido, el conducto bifurcado también lo llaman los autores, eso vamos a ver más adelante, ¿no? Estos pues pueden ser con una división completa o incompleta, o sea, la división puede llegar a ser completa o incompleta. Hablamos de división completa cuando
los dos conductos llegan a terminar en forámenes distintos, como este caso. Este es el ejemplo más claro. Se ha llegado a dividir con la dentina aquí al medio y esta dentina ha llegado hasta la parte apical. Y es por eso que separó a dos conductos independientes, separados, ¿no? Con su foramen aparte para cada uno. Eso es una división completa, que se ha dividido completamente. En cambio, aquí esta es una división incompleta, porque la dentina se ha formado, ha dividido solo en esta parte central. Y en la parte apical, pues, se mantiene un conducto único que termina en un solo foramen. Por eso hablamos de una división incompleta. Bueno, en este caso también, esta es una división incompleta y esta es una división completa. Pero aquí la división se ha dado mayormente en la parte apical, ¿no? No está abajo, ¿no? Y de acuerdo a la ubicación de la división, desde donde empieza, la división puede ser alta o baja. Aquí estamos viendo divisiones altas porque están más arriba. Y aquí la división viene desde cervical, así que aquí estamos hablando de una división baja, división alta, ¿no? Completa e incompleta, ¿no? Por eso hablamos de bifurcado, es lo mismo que dividido, ¿no? Es sinónimo de dividido. Así que es una división incompleta alta. Incompleta porque no termina en dos forámenes. Y alta por la ubicación que está pues cerca al ápice. Esta es una división completa alta, ¿no? Porque se ha dividido en dos conductos y terminan en su propio foramen, pero la división solo se dio en el tercio apical. En cambio aquí vemos la división de este cervical, por eso hablamos de baja para ambos casos. Pero aquí la división es incompleta porque termina en un solo foramen, y aquí es completa porque cada conducto termina en su propio foramen, ¿no? Así que de ese modo puede darse la división. Esto pues sobre todo por los canales, raíces que tienen canales, muy probable que a la larga, o sea, con los años, lleguen a tener dos conductos, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta esto cuando hacemos una endodoncia. Si vamos a hacer una endodoncia en un segundo premolar, que es este ejemplo, estos ejemplos, los segundos premolares suelen tener canales profundos, al igual que el primero. Eso pues ocasiona que pueda llegar a dividirse el conducto que al principio era único, ¿no? Por eso les decía que hay que tomar en cuenta la edad. Si es un paciente joven, adolescente, tendrá pues un conducto único, y si vamos a tratar ese conducto, va a ser fácil limpiar ese conducto único, ¿no? Amplio, como ven aquí. Pero si ya es una persona de edad avanzada, pues sí ya se da esto que hemos llamado el adosamiento parietal, y ya pues probablemente en esa raíz tengamos dos conductos, y para tratar pues tenemos que tratar los dos. Ahí es donde fracasa generalmente las endodoncias. Tratan un solo conducto, obturan el conducto, pero el otro se queda contaminado, o sea, no se ha limpiado, sigue con bacterias y pues sigue ocasionando, y peor si sale al foramen, sigue ocasionando problemas, ¿no? Así que no hemos hecho bien la endodoncia. Si queremos tratar esto, tenemos que tratar los dos conductos, ¿no? Habrá que tapar los dos, limpiar y tapar los dos, así pues nuestra endodoncia va a estar bien. Y eso ocurre pues en raíces con canales y en edades ya más avanzadas. Ese es el conducto dividido, el tipo B. Luego tenemos el tipo C, el conducto fusionado, cosa que no se ve mucho, ¿no? Es muy raro el conducto fusionado. Esto suele ocurrir generalmente en terceros molares, donde no solo se unen las raíces, en algunos casos pueden unirse también sus conductos y hacer como si fuera un conducto, una pieza uniradicular con un solo conducto. Esto pues ocurre mayormente por fusión de raíces, ¿no? Por eso se da más en terceros molares. Y una característica que observamos de esta fusión es que en una radiografía, como estamos viendo aquí, el conducto que parece ser único es sumamente amplio, porque es la suma de dos o más conductos. Este caso es visto por vestibular un molar, que vean que tiene sus dos raíces. Aquí está la división de las dos raíces, pero que en la parte apical están fusionadas no solo las raíces, sino también sus conductos de ambos lados vienen, y aquí llegan a unirse para terminar en un solo foramen. Es una fusión también, es un tipo de fusión de las dos
raíces solo en la parte apical. No solo las raíces, también sus conductos en la parte apical se han fusionado. Como les decía, se ve rara vez los conductos fusionados. No es muy común encontrar conductos fusionados. Lo más frecuente es los conductos que se están dividiendo, ¿no? Que tienen adosamiento parietal, como habíamos dicho. Ahí también entra en los conductos que se están dividiendo, entra este cuarto tipo de conducto, que es el conducto reticular. Reticular significa forma de red, y esa forma de red se da también en esas raíces con canales que están en proceso de división, como este caso, están viendo aquí, se está dividiendo a este lado una raíz, y aquí otra, y aquí el adosamiento parietal, la dentina se está uniendo de ambos lados, pero todavía no se ha fusionado bien la dentina, todavía hay comunicación entre los dos conductos que se están dividiendo. Esa comunicación hace que se forme como una red. A eso se llama conducto reticular, que está pues en proceso de división y tenemos comunicación todavía entre las dos raíces que se están dividiendo, entre los dos conductos que se están dividiendo. Entonces a eso se llama raíces o conductos reticulares en forma de red. Esto pues se ve, como hemos dicho, en piezas que tienen canales en las raíces, ¿no? Raíces con canales. El caso de los premolares superiores, los incisivos inferiores, los molares también en sus raíces vestibulares tienen canales. Bien, es el conducto reticular. Como hemos dicho, Okumura ha encontrado 4 tipos de conducto, ¿no? El conducto simple, el conducto dividido, conducto fusionado y el conducto reticular. En estos 4 tipos de conductos, a su vez, Okumura ha encontrado eh, ramas que podrían darse en esos tipos de conducto. Y los ha descrito en forma separada, ¿no? Y nos dice las ramas derivadas de los conductos. De esos 4 conductos que hemos descrito, estas pueden llegar a tener ramificaciones, como los del árbol, ¿no? Ramitas pequeñas, delgadas. Y entre estas ramificaciones ha descrito estos 5 tipos en realidad 4, porque este no tiene que ver con rama, pero sí está dentro de estas ramas. Entonces, tenemos primero, según Okumura, las ramificaciones apicales. Esto suele ocurrir en dientes jóvenes, donde un conducto único llega a dividirse en la parte apical en numerosos conductos pequeños. Esto se ve frecuentemente en dientes que recién han terminado la formación apical, o sea, dientes jóvenes. Hay comunicación de la parte externa con el conducto principal. Esto, si recuerdan, hemos hablado de esto en nomenclatura, llegan a formar las foraminas, orificios pequeños. El principal es el foramen, ¿no? Que es del conducto principal. Pero en dientes jóvenes tenemos foraminas alrededor del foramen. Esas foraminas se continúan o llegan a desembocar en el conducto principal, ¿no? Entonces, a estas ramificaciones en el ápice lo llamas ramificación apical Okumura, ¿no? Es porque están en el ápice y hay ramificación. Estas ramificaciones desaparecen con el paso de los años. Sabemos que la dentina se va a ir formando en la parte apical y pues va a quedar solo el foramen, que es el más importante. Los otros pues se obliteran, se tapan y ya no queda esas ramificaciones, ¿no? Así que esto se ve en dientes jóvenes mayormente. Luego está la rama externa al conducto, otro tipo de rama que Okumura ha encontrado en raíces. Rara vez se puede dar esto, pero puede darse, como ven aquí, una rama que parte del conducto principal y desemboca hacia afuera, no necesariamente en la parte apical, sino en el tercio medio, incluso cerca cervical. Esto se ve muy raro, pero puede darse donde se dé pues una rama externa al conducto, ¿no? El conducto principal. Una ramita que antes de llegar al ápice se sale para afuera, ¿no? A cualquier lado, puede ser no siempre hacia vestibular o palatino, puede ser también hacia proximales, ¿no? Una rama externa. Muy raro, pero puede darse. La rama interconducto, esto es muy común, ¿no? En dientes o en raíces que tienen canales y que están en proceso de división, ¿no? Lo que hemos llamado el adosamiento parietal y esto que es el conducto reticular, ¿no? En forma de red. En esos casos, cada uno de estos
de estas ramas que están uniendo a los conductos que están en proceso de división, llamamos rama interconducto. En este ejemplo tenemos dos conductos que ya casi están divididos, pero todavía hay una ramita que está uniendo ambos conductos que se han dividido. Esa ramita es la rama interconducto. Cuando ya es hartas ramitas, pues lo llaman plexo de interconductos, ¿no? O sea, varios interconductos. Así que la rama que está uniendo todavía los conductos que están en proceso de división, cada ramita se llama un interconducto. A eso se llama interconducto. Esto también se ve alguna rara vez. Viene a ser el rama recurrente, la rama recurrente. Este caso, pues, viene en un conducto único principal, este que vemos al medio. Suele salir una ramita que va paralela al conducto principal y nuevamente regresa al conducto principal, ¿no? Se desemboca al conducto principal, formando como una especie de ojal, ¿no? Entonces, a eso llamamos rama recurrente, que vuelve al mismo conducto principal. Esa es la rama recurrente. Algunas raras veces se ha visto esto, ¿no? Finalmente, para Okumura, algo que ha encontrado también en sus trabajos de investigación, si bien no es una rama, pero puede ser lo que llama un escollo lunar, que viene a ser en realidad un dentículo que sale de las paredes de la dentina, ¿no? En conductos amplios, generalmente, como este caso, puede haber como una espícula de dentina que invade al conducto, ¿no? Eso lo llama escollo lunar, ¿no? Es un dentículo en las paredes del conducto. Estos dentículos o escollo lunar vienen a ser un obstáculo cuando estamos haciendo el tratamiento de conducto. Chocamos ahí, como es duro, pues no llega a pasar fácilmente el instrumento, ¿no? Está reteniendo. Se debe eliminar poco a poco, ¿no? El dentículo para poder llegar hasta el foramen, hasta el ápice, ¿no? Rara vez se puede observar también esto, ¿no? Un escollo lunar, a eso lo ha llamado escollo lunar, ¿no? Que en realidad es un dentículo que sale de las paredes del conducto, ¿no? Es dentina que sobresale hacia el interior del conducto. Bien, esa es la clasificación de Okumura, que como han visto tiene 4 conductos principales: el simple, el dividido, el conducto fusionado y el conducto reticular. Esos 4 conductos pueden tener estas ramificaciones: ramificación apical, rama externa al conducto, rama interconducto entre dos conductos en división, rama recurrente que sale del conducto y vuelve al mismo conducto, y el escollo lunar, que es un dentículo que sale de las paredes, ¿no? Según Okumura, esa es su clasificación que ha hecho pues con todos esos métodos de estudio que ha realizado. Pero después de esto apareció pues los autores, ¿no? Como Okumura es antiguo, ¿no? Estos autores pues hicieron su propia nomenclatura. Como sabemos, nomenclatura es la terminología. Entonces, al usar la terminología, cambiaron algunos nombres de la clasificación de Okumura. De ahí que hoy en día pues usan más que todos estos términos, más que los de Okumura. Pero estos autores casi a todo lo llaman conducto, incluso a las ramas que Okumura nos describía. No es así que, según estos autores, pues, por ejemplo, tenemos el conducto principal, que Okumura llamaba el conducto simple, ¿no? El conducto que está en la parte central. El conducto principal es ahora para los autores, ¿no? Ya no llaman conducto simple, se llama conducto principal. Hoy en día hablan más de conducto principal. El conducto dividido, el conducto que se divide, ¿no? El conducto que por el adosamiento parietal, Okumura lo llamaba conducto dividido. Hoy en día ya no se usa el término dividir, se usa el término bifurcado o colateral, también lo llaman porque va al lado del otro. Pero se usa más, hoy en día están usando más el término bifurcado, conducto bifurcado, o sea, conducto dividido, que en realidad es lo mismo, ¿no? Solo cambia el término. Luego, este conducto, según los autores, no es más que la rama externa al conducto, según Okumura. Los autores lo llaman conducto adventicio o lateral.
es este de aquí, ¿no? Recuerden del conducto principal, según Okumura, partía una rama hacia afuera antes del tercio apical, ¿no? En el tercio medio generalmente. Esta ramita llegaba a desembocar hacia afuera en el tercio medio. Okumura lo llamaba rama externa al conducto, porque solo era una rama para Okumura. Pero para los autores hoy en día, pues este es un conducto adventicio, porque está saliendo antes de llegar al ápice, adventicio por eso, y lateral porque sale hacia un lado, ¿no? Adventicio o lateral. Luego, los autores hoy en día pues han aumentado estos dos casos que no están en Okumura, pero que no es muy creíble que digamos, como vamos a ver. Según los autores, tenemos también un conducto secundario y un conducto accesorio. Según los autores, conducto secundario es aquel que nace del conducto principal, este que vemos aquí con el inciso D, nace del conducto principal en el tercio apical y desemboca en una, supongo que es una foramina, ¿no? Porque el foramen es el principal, este tendría que ser una foramina. Lo más extraño es el conducto accesorio, que nos dice que de ese conducto secundario parte otra ramita del secundario y también sale hacia una foramina. Este sería el conducto accesorio. Cosa que puede pasar fácilmente, pues como las ramas apicales que habíamos visto con Okumura, ¿no? Que estaban en el tercio apical, varias ramitas que podían tener distintas figuras, ¿no? Pero a eso los autores lo llaman conducto secundario y conducto accesorio. Ese sería el aporte de los autores, ¿no? A la clasificación de Okumura, pero que como ven, pues no es muy creíble porque está en el tercio apical y ahí pues, puede pasar fácilmente como una ramificación apical, ¿no? Así que es el aporte de los autores, el conducto secundario y el conducto accesorio que sale del secundario. Ahora, el interconducto es el que Okumura llamaba rama interconducto, ¿no? Es este de aquí, que a los dos conductos que se han dividido, pues todavía hay una conexión. A eso llama interconducto. Luego está el conducto recurrente. El recurrente es este de aquí, que del conducto principal parte otro conducto, va paralelo al principal y desemboca en el mismo conducto, vuelve al mismo conducto, ¿no? Formando una especie de ojal, habíamos dicho. Okumura esto llamaba rama interconducto o rama recurrente. Los autores lo llaman conducto recurrente, ¿no? O sea, ya no hay ramas para los autores, todo es conducto, ¿no? Ese es el conducto recurrente. El conducto reticular, pues ya habíamos visto en Okumura, es cuando hay una división donde forma un plexo, ¿no? Varios interconductos y dan un aspecto de red. A eso se llama, Okumura en el inciso D, llamaba conducto reticular. Y las ramificaciones apicales, ¿no? A nivel del ápice, Okumura llamaba ramas apicales, pero los autores hoy en día esas ramas apicales usan más el término de delta apical. Aquí creo que aquí tenemos, ¿no? Ven aquí, este es el conducto principal y estas son las ramificaciones apicales, que los autores mayormente a esto lo llaman un delta apical. El delta apical, pues es cuando tenemos numerosas foraminas en el ápice que rodean al conducto principal y a ese ápice con varias foraminas se lo conoce como un delta apical. Se ve más en dientes que recién han formado el ápice, o sea, dientes jóvenes. Recuerden, se forma primero la corona y al final lo último que se forma es el ápice de la raíz. Y por eso en esa época, donde terminó de formarse el ápice, todavía tenemos estas ramificaciones apicales que terminan en varias foraminas, ¿no? Entonces, a eso los autores hoy en día lo llaman como delta apical. Este es el ejemplo que veíamos del conducto reticular. Aquí incluso hay tres conductos que están en proceso de división. Estas ramitas que todavía están uniendo son los interconductos, que están uniendo a las ramas, ¿no? Entonces, o a los conductos divididos. A esto llaman conducto reticular en forma de red. Bien, como verán, pues esta nomenclatura adoptada por los autores es casi similar a la de Okumura, simplemente que han cambiado algunos términos y han agregado estos dos, ¿no? El conducto secundario y el conducto accesorio, que supuestamente este es el conducto secundario y este sería el accesorio.
Lo demás, pues todo está en Okumura. Así que esta clasificación y esta nomenclatura es la que se toma en cuenta mayormente para el estudio de los conductos, de los tipos de conducto. Bien, ahí termina este tema de configuración interna, generalidades de la parte interna, ¿no? Ahora, en cada pieza que vayamos a ver, en los incisivos, caninos, premolares y molares, al final vamos a hablar un poco de su parte interna, ¿no? Lo que viene a ser su conducto, su cámara y su conducto de cada pieza que vamos a ir estudiando. Para eso, pues hemos aprendido esta parte de generalidades de la parte interna, ¿no? De cámaras y conductos. Así que tomen muy en cuenta este tema de generalidades, eh, tanto en la cámara como en los conductos, ¿no? Ahí vamos a hablar de tipos de conducto, qué tipos de conducto puede haber en esa pieza. En las cámaras vamos a hablar de sus paredes, de su techo si tuviera, y su piso si es que tuviera, ¿no? Así que para eso hemos aprendido este tema de generalidades de la parte interna, de configuración interna. Bien, ahí termina el contenido de nuestro primer parcial. Volvamos a nuestra reunión.